Buenas tardes, señoras y señores, siendo las 17 horas con 11 minutos del miércoles 12 de marzo del 2025, que constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrada por los señores jueces supremos, Walter Cotrina Miñano y Norma Carvajal Chávez, a fin de realizarse el adelanto del fallo de la sentencia conforme lo establece el inciso 2 del artículo 396 del Código Procesal Penal, en la causa número 8-2022-8, seguida contra el señor Daniel Salaverry Villa por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad peculado doloso por apropiación para sí, hecho 2, y para otro, hecho 3, previsto en el artículo 387 del Código Penal en agravio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Cedo la dirección del debate a la señora magistrada Norma Beatriz Carvajal Chávez. Buenas, gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos y con todas. Vamos a proceder a la acreditación de las partes. Por el Ministerio Público. Buenas tardes, señores jueces supremos. Buenas tardes, señor procurador, defensa técnica y demás presentes. Luis Felipe Zapata González, fiscal de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos y demás actos ya consignados en acta. Gracias. Por la Procuraduría. Muy buenas tardes, señores vocales supremos. Buenas tardes con los presentes. El abogado Miguel Ángel Prado Malca, con registro CAR 46310 y los demás datos ya consignados. Por la defensa del acusado Salaverry Villa. Señora directora de debates, muy buenas tardes con los integrantes de este Supremo Colegiado, así como con el señor fiscal, las demás partes conectadas. Evelio Vidal Abanto, con los datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Gracias. Señor Salaverry. Muy buenas tardes, señores magistrados. Soy Daniel Enrique Salaverry Villa, con DNI 18010708. Bien, damos por válidamente instalada la causa. Conforme corresponde al estadio y conforme lo ha señalado el señor presidente, en este acto se va a realizar el adelanto de fallo de acuerdo a lo previsto en el artículo 396, inciso 2 del Código Procesal Penal. Esto es, se relatará sintéticamente los fundamentos que motivan la decisión. Preciso que este es un resumen de los fundamentos principales. Vamos a dar lectura. Conforme al auto de enjuiciamiento, se declaró la procedencia a juicio oral contra Daniel Enrique Salaverry Villa como presunto autor de los delitos contra la administración pública, peculado doloso por apropiación para sí, hecho 2, denominado hecho 2, y peculado doloso por apropiación para otros, hecho 3. En concurso real homogéneo previsto en el artículo 387 del Código Penal. Concretamente, el Ministerio Público imputó al acusado Salaverry Villa la calidad de autor de los delitos antes mencionados. En relación al hecho 2, se le atribuye el haberse apropiado para sí de caudales públicos entregados por la Dirección General de Administración del Congreso por concepto de apoyo logístico en la semana de representación, en mérito al acuerdo número 038-2017 del 13 de septiembre del 2017. Para que participe en las actividades oficiales de la semana de representación de noviembre y diciembre del 2017, enero, febrero y marzo del 2018, las cuales no se habían realizado en los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre del 2017, 27, 28, 29 y 30 de diciembre del 2017, 22, 24 y 25 de enero del 2018, 19, 20 y 21 de febrero del 2018 y 26, 27, 29 y 30 de marzo del 2018. En relación a la segunda modalidad, hecho 3, se le atribuye haberse apropiado para otros, concretamente. Los otros son Gianmarco Antonio Quesada Castro, asesor número 1, Luis Fernando Calderón Carvajal, asesor 2, Juan Carlos Yontop Gamarra, asistente fallecido, y el señor segundo Agustín Ortiz Ramírez. Dichas personas trabajaban para el despacho congresal del hoy acusado. El mismo se habría apropiado de caudales públicos entregados por la Dirección General de Administración del Congreso, por concepto de gastos por semana de representación, conociendo el carácter indelegable de las actividades parlamentarias. Este delegó al personal de confianza de su despacho a participar en actividades oficiales por la semana de representación los días 26 de enero del 2017,
23 y 24 de febrero del 2017, 21, 22, 23, 24 de noviembre de 2017, 27, 28, 29 y 30 de diciembre del 2017, 22, 24 y 25 de enero del 2018, 19, 20 y 21 del 2018 y 26, 29, 26, 27, 29 y 30 de marzo del 2018. Habría solicitado la asignación y entrega de estos caudales públicos en razón a su cargo como congresista de la República, infringiendo su deber funcional de cumplir sus semanas de representación. En el caso, los puntos en controversia son los siguientes: determinar si la asignación por apoyo logístico por semana de representación constituye un concepto remunerativo o de lo contrario es un caudal público, y desde esta perspectiva, qué incidencia tiene en la configuración típica del delito de peculado. Determinar si se realizaron o no las actividades de las semanas de representación por el acusado y o fueron delegadas a su personal, y si hubo perjuicio económico. Análisis del caso. En el caso, el acusado fue elegido congresista de la República, conforme al Acta General de Proclamación de Resultados de la Elección de Congresistas de la República del 30 de mayo del 2016. Asimismo, se tiene la resolución legislativa del Congreso 002-2019, que forma parte del informe final número 25 del expediente 136-2018. De modo que se ha determinado que el acusado es un funcionario público, por lo que cumple con la cualificación especial requerida para ser sujeto activo del delito de peculado. Según se expresa en el artículo 90 de la Constitución, el poder legislativo reside en el Congreso de la República, de ahí que el mandato representativo no se agota en la elección de un congresista en una determinada circunscripción electoral, sino que una vez investido como representante tiene una serie de deberes propios al cargo. Sobre ello, la Guía de Gestión de la Representación Política señala que la forma tradicional del ejercicio de la representación comprende la acción propia del congresista, que puede ejecutarse recibiendo a un ciudadano o visitando su circunscripción. El documento destaca que también constituyen formas de gestión parlamentaria aquellas que se realizan mediante actividades institucionales, como es la función legislativa, función de control y fiscalización, función presupuestaria, entre otras, así como aquellas que se realizan mediante actividades individuales. Los congresistas tienen el derecho a percibir una remuneración adecuada sujeta al pago de los tributos de ley o a una compensación por tiempo de servicios, conforme a dicha remuneración de acuerdo a lo previsto en el inciso G del artículo 22 del Reglamento del Congreso de la República. Otro de sus derechos se encuentra previsto en el literal F del citado artículo, consistente en contar con apoyo logístico para el desempeño de sus funciones. A renglón seguido se anota que perciben una asignación por el desempeño de la función congresal, la misma que no tiene carácter remunerativo. Dicha asignación no es pensionable ni homologable y esta afecta al impuesto a la renta. El reglamento en mención también establece como deber de los congresistas el de mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes, para lo cual se constituyen 5 días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia, individualmente o en grupo. Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria. Así se constituye la denominada semana de representación, como fluye del literal F del artículo 23 del reglamento. La semana de representación parlamentaria tiene como finalidad que el congresista sea un canal de comunicación con la población, a fin de conocer cuáles son sus principales preocupaciones, para procesarla de acuerdo a las normas vigentes, es decir, plantear desde el Poder Legislativo propuestas para atender las necesidades de la región a la que pertenece el congresista. Del propio tenor del artículo en mención se evidencia la importancia del cumplimiento de esta actividad, que, de acuerdo a la Guía de Gestión de Representación Política, señala que el órgano de representación política no tiene
de manera institucional sedes descentralizadas, como sí ocurre con otras diversas actividades autónomas. Para comprender el carácter que ostenta el apoyo logístico por semana de representación, debemos partir que el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con la Ley 28.212, se refiere a la jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado, entre los cuales se encuentran comprendidos los congresistas. La ley antecitada, como disposición final, prohíbe la expedición de cualquier disposición administrativa que confunde el concepto de remuneraciones con el de gastos del Estado para el desempeño de la función pública, y sobre esto último precisa que son gastos dentro del marco presupuestario que se realizan bajo responsabilidad de los funcionarios administrativos correspondientes y según las reglas o directivas que aprueban las máximas autoridades de cada entidad. Asimismo, estipula que los pasajes, viáticos o conceptos similares se sujetan a los límites que establece la ley del presupuesto y no se consideran parte de las remuneraciones, debiendo asegurarse que constituyan gastos efectivos y probados bajo responsabilidad de la administración. Así observamos que normativamente se ha contemplado que la remuneración de los congresistas es un concepto distinto a la asignación por el desempeño de la función congresal que perciben. Tan es así que la regulación de ambos conceptos se encuentran contenidos de forma diferenciada en el artículo 22 del Reglamento del Congreso de la República, como derechos inherentes a los congresistas. El literal F establece la asignación por el desempeño de la función congresal, precisando que no tiene carácter remunerativo y está afecta al impuesto a la renta, mientras el literal G establece que la remuneración debe ser adecuada y sujeta al pago de tributos de ley. De ahí que la asignación por concepto de apoyo logístico por semana de representación que recibió el acusado se encuentra sujeto al impuesto a la renta. En esa línea de argumentación de la documentación actuada en el plenario, se advierte que el apoyo logístico para las actividades de la semana de representación que se asignaban a los congresistas en cumplimiento del literal F del artículo 23 del reglamento en mención estuvo regulada por el Acuerdo de Mesa 018-2010. Del 17 de agosto del mismo año. Posteriormente, mediante Acuerdo de Mesa 306-2011 del 19 de junio del 2012, se precisó que dicho apoyo logístico a los despachos congresales para gastos no previstos en las actividades de la semana de representación comprende los conceptos de combustible, alquiler, vehículos, pasajes, entre otros no previsibles que cumplan directamente con el objeto de apoyo a las actividades de la semana de representación, ratificando que se trata de un monto máximo reembolsable y no acumulable, sujeto a rendición documentada en un 100%. Posteriormente, mediante Acuerdo de Mesa 037-2017, se acordó aprobar a través de la Oficialía Mayor un formulario, guía para la elaboración del resumen de información de las acciones desarrolladas por los congresistas en la semana de representación, con el objeto de sistematizar y realizar el seguimiento al trabajo realizado. Aprobar a través de la oficialía esta guía. Y lo importante es fortalecer la labor de representación que realizan los señores parlamentarios para atender las demandas y necesidades de la población, así como las acciones de investigación y control político, para lo cual se autoriza a 2 personas de su despacho a desplazarse y permanecer en las distintas ciudades del país, precisando que para tal efecto el Departamento de Recursos Humanos realizará las acciones administrativas necesarias a efectos de incluir una adenda a los contratos que incluya una cláusula de resolución en caso se realicen actividades que no estén vinculadas a sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que haya lugar. Seguidamente, mediante Acuerdo de Mesa 038-2017, del 13 de septiembre del mismo año, se acordó aprobar la propuesta formulada mediante Informe 360-2017 de la Dirección General de Administración, debiéndose tomar las medidas correspondientes para su implementación, se indica. En relación a esto último, destacamos que conforme a la valoración individual realizada, el Informe 360-2017, aprobado en el citado Acuerdo de Mesa, acredita que los congresistas daban cuenta documentadamente de los gastos durante la semana de representación, contexto en el cual se generó una problemática en el tratamiento de los reembolsos de los gastos efectuados por los señores congresistas durante la semana de representación,
El problema incidía en la dificultad de rendir cuentas con documentos contables, por lo que se planteó a través de este informe la posibilidad de gravar con impuesto a la renta dicha asignación para solucionar dicho problema de rendición de cuentas e incluso que se otorguen 3 días adicionales a un trabajador para actos de coordinación, lo que permite inferir que los 5 días por semana de representación corresponden a la actuación del congresista con el apoyo de su personal, es decir, en conjunción. En base a lo previamente explicado, es de verse que la naturaleza del monto dinerario entregado por concepto de apoyo logístico para las actividades de la semana de representación, si se tiene en cuenta su finalidad específica, es una asignación que no puede confundirse con la remuneración. Tal apoyo logístico ya está regulado en el artículo 22, literal F del reglamento, de modo que respecto a la asignación otorgada específicamente para la semana de representación en el artículo 23, literal F del acotado, tiene una relación de género a especie y específicamente señala el primer dispositivo que no constituye remuneración, empero está sujeto al pago del impuesto a la renta. Esta asignación inicialmente no estaba sujeta a los tributos de ley y sumado a ello, los acuerdos de mesa 018-2010 y 306-2011 le dieron un tratamiento de carácter fijo al tener un monto máximo equivalente a 2.800, reembolsable y no acumulable sujeto a rendición documentada en un 100%. Es cierto que a partir de la modificación dispuesta en el acuerdo de mesa 038-2017, dicha asignación se gravó con impuesto a la renta, empero fluye de la actividad probatoria que tal medida fue el resultado de otorgar una solución de carácter tributario a la problemática de la rendición de cuentas y los reembolsos por parte de los congresistas. Sin perjuicio de lo expresado y teniendo en cuenta que la defensa del acusado ha formulado como uno de los argumentos principales de su tesis defensiva que dicho apoyo logístico tiene el carácter de remuneración y por ende es de libre disponibilidad, de modo que no tenía la obligación de rendir cuentas, sino informar de manera genérica sobre las actividades realizadas. En torno a ello, cabe señalar que entender este asunto importa diferenciar el ámbito laboral y tributario del ámbito estrictamente penal. Así, para el ámbito laboral, los aspectos relevantes serían la permanencia en la recepción de la asignación y el hecho de haberse gravado con el impuesto a la renta, con repercusión eventualmente en los derechos laborales del acusado. En cambio, desde el ámbito penal debe ponerse acento a la finalidad para la cual se asignaba dicho apoyo logístico. La finalidad intrínseca era cumplir con la función congresal de representación. Ese fin no se ha visto controvertido. Estamos frente a un dinero del Estado entregado al congresista para que pueda cubrir los gastos que le demandan la semana de representación en la jurisdicción electoral en la que fue elegido. Desde esa perspectiva es un caudal otorgado por el Estado, cuya utilización en el marco de sus atribuciones constitucionales no puede ser destinado para otro fin, como se afirma. Los gastos que se realizan tienen un fin público, facilitar la actividad de representación. Si bien de acuerdo a la modificación de la normativa ya no se exige rendición de cuentas contablemente, sí se exigen informes respecto de las actividades congresales realizadas. Lo señala tanto el reglamento en el literal F del artículo 23 como el acuerdo de mesa 038-2017 que aprueba el informe 360-2017, en el cual se precisa que la recomendación es gravar con impuesto a la renta la asignación y en reemplazo de la rendición de cuentas se presente solo un informe y en reemplazo de este se presente un informe de actividades realizadas. Ello es así porque la norma ético-jurídica impone al funcionario la obligación del uso adecuado de los bienes del Estado y una forma de control de tal actuación es transparentar la misma. En relación a ello, en el literal C del numeral 3 del informe de orientación de oficio 2324 CG-P emitido por la Contraloría, consta que durante el periodo de análisis de dicho informe, de septiembre de 2017 a febrero de 2019, los congresistas que recibieron asignaciones por concepto de apoyo logístico para la semana de representación realizaron viajes oficiales al extranjero en fechas que coincidían con 1 o 5 días con la semana de representación programada. Otros gestionaron licencias sin goce de haber en fechas que coincidían de igual modo con 1 o 5 días de la semana de representación programada, pero también existían congresistas de estos grupos que gestionaron la devolución de los montos otorgados por apoyo logístico para la semana de representación,
lo cual reafirma el deber ético del uso adecuado de los bienes del Estado propio de la investidura. Sobre este informe de Contraloría, la defensa ha alegado que en este documento se sostiene que dicha asignación no está sujeta a rendición de cuentas y tiene un carácter de retribución. Y textualmente se indica retribución por servicios personales, habiendo quedado establecido en el artículo 34 del TUO del impuesto a la renta. Y tiene esa condición porque básicamente la Ley General del Impuesto a la Renta, en su artículo 34, establece que está sujeto a quinta categoría los conceptos por trabajo personal prestado en la relación de dependencia, incluidos cargos públicos selectivos o no. En torno a ello se reitera el argumento antes esbozado. Efectivamente, el cambio en el tratamiento de la asignación de apoyo logístico para la semana de representación, si bien incidió en no exigencia de rendir cuentas y se gravó con impuesto a la renta, su finalidad no se vio alterada. El dinero asignado era para materializar logísticamente las actividades de la semana de representación. Asimismo, abona lo afirmado que la semana de representación debe ser desarrollada por el congresista con apoyo de su personal. Sin embargo, la asignación de dinero para la misma actividad en el caso de los servidores se denomina viáticos y se rige por la Directiva 012-2013 DGA del 13 de septiembre del 2013. De ahí que la acusación se refiere a ellos como gastos por semana de representación. Sobre ello no hay controversia. Resulta oportuno aclarar que la directiva antes mencionada establece los procedimientos internos para solicitar viáticos y rendir cuenta de los mismos, que son de obligatorio cumplimiento de los funcionarios y trabajadores de todas las unidades orgánicas del Congreso de la República. En ese sentido, el tema no incide en la exigencia o no de la rendición de cuentas, pues en el acuerdo plenario 07-2019 sobre viáticos y delito de peculado se indicó que en el marco de mínima intervención y fragmentariedad del derecho penal, este habrá de intervenir cuando otros medios menos intensos de reacción estatal no puedan restablecer el derecho afectado y la protección del bien jurídico. Por tanto, antes de imputar el delito de peculado, será necesario identificar si el funcionario cumplió o no con la comisión. Si la cumplió, la omisión o defecto en la sustentación del gasto deberá quedar dentro del ámbito administrativo. Pero en el caso, las imputaciones radican precisamente en que las actividades oficiales no se realizaron. Asimismo, en mérito al expuesto y atentos también al marco de imputación de la lectura del artículo 23 del reglamento, así como de los acuerdos de mesa adoptados, de la naturaleza de la semana de representación, las funciones del personal adscrito al despacho congresal, y en especial del tenor de la autorización para el desplazamiento de 2 personas del despacho congresal, establecidas en el acuerdo de mesa 037-2017 para fortalecer la labor de representación que realizan los congresistas, advertimos que la función de representación debe ser realizada de manera efectiva por el congresista. Por tanto, no es posible la delegación de funciones en sus asesores. Y lo mismo debemos entender respecto a la realización de la propia semana de representación. Del análisis de la imputación se advierte que se han segmentado los días concretos cuestionados, pero tales días se encuentran dentro de una semana de representación. Bajo esa perspectiva, si bien será objeto de análisis los días cuestionados por imperio de la acusación, ello no es óbice para que el estudio se realice de la semana completa a fin de realizar un análisis integral del contexto. En esa línea también deberá tenerse en cuenta que los periodos de enero y febrero del 2017 se rigen por el Acuerdo de Mesa 018-2010-2011 y mediante Acuerdo de Mesa 306-2011, y mientras las semanas de representación de noviembre y diciembre del 2017, así como enero y febrero y las subsiguientes se rigen por el Acuerdo de Mesa 038-2017. Y para ello se ha analizado toda la prueba, tanto prueba personal como las declaraciones de los testigos, Gianmarco Quesada Castro, Sebastián Piedra, Wilfredo Ponce de León Pandolfi, la prueba pericial oficial 338-2022, entre otras, la prueba documental en pleno, así como las convenciones probatorias y, por cierto, la prueba de oficio. Del análisis de la prueba actuada se tiene lo siguiente, ya ingresando al análisis concreto del caso. Semana de representación del 23 al 27 de enero del 2017.
En este caso, la imputación es por el hecho número 3. El día controvertido es el 26 de enero del 2017. La cuestión a dilucidar está circunscrita a determinar si el acusado delegó las actividades de la semana de representación del 26 de enero del 2017 y si con ello se apropió para otros de los caudales cuya administración le estaba confiada. De lo expuesto se puede concluir que está probado que el acusado el día 26 de enero no realizó actividad de representación en su circunscripción electoral. Por tanto, el acusado coadyuvó a la apropiación de caudales para otros. Aún más, si se tiene en cuenta la alegación defensiva que incide en tener por cierto que el oficio falsificado y el informe de las actividades por semana de representación correspondiente al periodo de enero del 2017 que lo contiene siguen la misma suerte, implicaría que no se acreditó de ninguna forma el cumplimiento de la semana de representación, pese a lo cual fue inserto al informe de gestión del despacho del congresista Daniel Salaverry correspondiente al periodo legislativo 2016-2017, toda vez que pese a tener la obligación de realizar dicho informe, no lo hizo. Entonces, al estar interrelacionada la actividad del acusado con la de sus dos asesores mencionados, puede concluirse que al no estar presente ellos realizaron actividades en su nombre. Semana de representación del 20 al 24 de febrero del 2017. Se le atribuye el hecho 3. Los días controvertidos son los días 23 y 24 de febrero del 2017. La cuestión a dilucidar está circunscrita a determinar si el acusado delegó las actividades de la semana de representación del 23 y 24 de febrero del 2017. Se puede concluir de la actividad probatoria que los días 23 y 24 de febrero del año en mención, el acusado no realizó actividades de representación en su circunscripción electoral, pese a lo cual Gianmarco Quesada Castro, personal adscrito al despacho congresal, rindió cuentas por dichos días de los viáticos que se le asignó, aun cuando eso habría importado que se devolvieran los viáticos por su parte, como sí lo hizo Luis Fernando Calderón Carvajal. Por tanto, el acusado coadyuvó a la apropiación de caudales para otros. Semana de representación del 20 al 24 de noviembre de 2017. La imputación es por el hecho 2. Los días controvertidos son 21, 22, 23 y 24 de noviembre del 2017. Asimismo, se le atribuye también el cargo por el hecho 3, los mismos días. La cuestión a dilucidar está circunscrita a determinar si el acusado no realizó las actividades oficiales de la semana de representación de referencia y con ello se apropió para sí de caudales públicos. Asimismo, si delegó las actividades de la representación materializando el segundo supuesto de para otros. En este caso, el acusado no realizó las actividades oficiales de la semana de representación por los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre. Delegó las mismas al personal adscrito a su despacho por los días 22, 23 y 24, respecto a los cuales no se tiene certeza si se materializaron o no, empero aun cuando ello hubiera sido así, no estaban facultados para efectuarlo. Por tanto, el acusado se apropió de caudales que le fueron confiados en razón de su cargo con el objeto de materializar la semana de representación para sí y para el personal adscrito a su despacho congresal. Semana de representación del 26 al 30 de diciembre del 2017. Por el hecho 2 y por el hecho 3. Los días controvertidos son 27, 28, 29 y 30 de diciembre del 2017. Se concluye que no se acreditó la materialización de las actividades por semana de representación por los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre. La prueba determina que el acusado delegó las actividades del 27 de diciembre en su personal Gianmarco Quesada Castro y Juan Carlos Yontón Gamarra. Reiteramos que si se tiene en cuenta la alegación defensiva que incide en tener por cierto que el oficio falsificado de presentación de informes y los documentos que lo contienen siguen la misma suerte, es decir, son falsificados, también implicaría que no se acreditó en modo alguno el cumplimiento de la semana de representación. Semana de representación del 22 al 26 de enero del 2018. Hecho 2, por el hecho 2 y el hecho 3. Días controvertidos, 22, 24 y 25 de enero del 2018.
no se encuentra acreditado la materialización de las actividades por los días 22, 24 y 25 de la semana de representación de enero del 2018, no se encuentran acreditados por el acusado, dejándose constancia que la actividad del día 23 se encuentra en cuestionamiento, dado que la misma foto que obra en la red social de Facebook de Gianmarco Quesada Castro, publicada el 26 de enero del 2018. De otro lado, reiteramos que si se tiene en cuenta la alegación defensiva antes mencionada, no se habría presentado, tampoco no se habría acreditado la presentación o acreditado el cumplimiento de la semana de representación. Semana de representación del 19 al 23 de febrero del 2018. Hecho 2 y hecho 3 atribuidos. Los días controvertidos son el 19, 20 y 21 de febrero del 2018. En este caso también se concluye que las actividades de la semana de representación de febrero del 2018 no se encuentran acreditadas por el acusado. Se encuentra, además la actividad del día 20 se encuentra en cuestionamiento, dado que la fotografía que obra en la red social de Facebook del acusado, publicada el 10 de febrero del 2018, se encuentra en controversia con otra fotografía de data anterior. De otro lado, se reitera la misma alegación defensiva invocada en el supuesto anterior. Semana de representación del 26 al 30 de marzo del 2018. Hecho 2 y hecho 3. Días controvertidos 26, 27, 29 y 30 de marzo. En esa línea, la realización de las actividades por semana de representación de marzo del 2018 no se encuentran acreditadas. Además, la actividad del día 27 se encuentra en cuestionamiento, dado que la misma foto obra en la red social de Facebook del periodista Luis Carvajal Vázquez, publicada el 26 de marzo del 2018. Y se encuentra, de otro lado, reiteramos la misma, que si se tiene en cuenta la alegación defensiva que incide en tener por cierto que el oficio falsificado y el informe de las actividades por semana de representación correspondiente al periodo de marzo del 2018 que lo contiene siguen la misma suerte, implicaría también que no se acreditó el cumplimiento de la semana de representación. Por lo tanto, el personal adscrito al despacho congresal del acusado no solo rindió cuentas por la totalidad de los días de la semana de representación del 2018, pese a eso habría importado que se devolvieran los viáticos, tanto por el acusado como por parte de dicho personal, sino que el acusado coadyuvó a la apropiación de caudales para otros. En esa línea de ideas se concluye respecto de la responsabilidad penal del acusado por los dos delitos. En cuanto a la pena, habiendo quedado probada la autoría del acusado Daniel Enrique Salaverry Villa por los delitos de peculado doloso por apropiación para sí y peculado doloso por apropiación para otros en concurso real homogéneo, teniendo en cuenta la pena postulada por el Ministerio Público, se ha solicitado 4 años por cada delito. La pena a imponer debe ser de 8 años, teniendo en cuenta que se encuentra dentro del tercio inferior. Asimismo, 360 días multa y 5 años de pena de inhabilitación, solo considerando el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal. Asimismo, debe tenerse en consideración lo dispuesto en el artículo 402, inciso 2 del Código Procesal Penal, que señala que si el condenado estuviera en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de carácter efectivo, el juez penal, según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, puede optar por su inmediata ejecución o imponer alguna de las restricciones previstas en el artículo 288 mientras se resuelve el recurso. Sobre este precepto legal debemos precisar que corresponde al caso imponer lo establecido en el artículo 402, inciso 2 del Código Procesal Penal. Y en ese sentido se deben imponer reglas de conducta al acusado Salaverry Villa, a fin de lograr su presencia en el proceso que corresponde al caso de recurrir la presente sentencia. Entre las reglas de conducta son presentarse a la autoridad judicial correspondiente el primer día hábil de cada mes para el registro y control biométrico dactilar del Poder Judicial. B, no ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización de juez competente.
Y C, concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean citados, todas ellas bajo apercibimiento de revocarse la suspensión provisional de la ejecución de la pena privativa de libertad en caso de incumplimiento. En cuanto a la reparación civil, se incide en que se ha acreditado tanto daño patrimonial como extrapatrimonial y esta debe fijarse en la suma de 119.577.80 nuevos soles. Parte resolutiva. Por estas consideraciones, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, por mayoría, resuelve, primero, condenar a Daniel Enrique Salaverry Villa como autor de los delitos contra la administración pública en las modalidades de peculado doloso por apropiación para sí, hecho 2, y peculado doloso por apropiación para otros, hecho 3, previstos y sancionados en el artículo 387 del Código Penal, en agravio del Estado. Imponer al sentenciado la pena de 8 años de pena privativa de libertad de carácter efectivo. Tercero, disponer la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad de conformidad con el artículo 402, inciso 2 del Código Procesal Penal. Se ejecutará una vez que quede firme la sentencia, por lo que se le imponen las siguientes reglas de conducta mientras se resuelve el recurso. A. Presentarse a la autoridad judicial correspondiente el primer día hábil de cada mes para el registro y control biométrico dactilar del Poder Judicial. B. No ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del juez competente. C. Concurrir a la autoridad judicial y o fiscal las veces que sean citados, todas ellas bajo apercibimiento de ser revocada la suspensión provisional de la ejecución de la pena. Se le impone la pena de 360 días multa por los dos delitos equivalente a la suma de 71.699,40 céntimos que deberá pagar en ejecución de la sentencia en favor del Estado. Imponer la pena de inhabilitación por 5 años de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 36 del Código Penal. Fijaron por concepto de reparación civil la suma de 119.577.80 soles, la misma que deberá abonar el sentenciado durante la ejecución de la sentencia en favor del Estado, individualizado en la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, sin costas. Suscriben esta sentencia los señores jueces supremos Neira Flores y Carvajal Chávez, directora de BAT. Se deja constancia del voto en discordia del señor juez Walter Cotrina Miñano en el siguiente sentido. En el expediente 8-2022, seguido contra Daniel Enrique Salaverry Villa, se le atribuye ser autor del delito de peculado doloso para apropiación para sí, hecho 2, y peculado doloso por apropiación para otros, hecho 3, en concurso real homogéneo previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal en agravio del Estado. Mi voto es como sigue. 1. Se imputa al acusado Daniel Enrique Salaverry Villa ser autor del delito de peculado doloso por apropiación para sí, hecho 2, y peculado doloso por apropiación para otros, hecho 3, en concurso real homogéneo previstos y sancionados en el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal en agravio del Estado. Sobre el hecho 2 se le atribuye al acusado haberse apropiado para sí de caudales públicos, importes dinerarios entregados por la Dirección General de Administración del Congreso de la República, por concepto de apoyo logístico en la semana de representación, en mérito al Acuerdo 038-2017, para que participe en las actividades oficiales de las semanas de representación de los meses de noviembre y diciembre del año 2017, enero, febrero y marzo del 2018, los cuales no se realizaron en los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre del 2017, los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2017, 22, 24 y 25 de enero del 2018, los días 19, 20 y 21 de febrero de 2018 y los días 26, 27 y 29 y 30 de marzo del 2018, pero que le fueron confiados en razón de su cargo como congresista de la República. Estos montos que se entregaban en forma adelantada a la semana de representación no se encontraban sujetos a rendición de cuentas, sustento documental de los gastos incurridos, tal como se precisa en el Acuerdo de Mesa 038-2017, del 13 de septiembre del 2017. Sin embargo, sobre dichos informes de semana de representación existía la obligación de acreditar la realización de actividades oficiales en las semanas de representación, conforme ratifica la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso de la República, a través del oficio 038 OAJ del 25 de abril del 2019, el informe 184-2019 del 13 de marzo del mismo año. Esto es, presentando los informes por semana de representación. Así, el acusado no se presentó a varias fechas de sus semanas de representación
Y si bien el acuerdo de mesa 037-2017 dispuso fortalecer la labor y necesidades de la población, se autoriza a 2 personas en su despacho a desplazarse y permanecer en las distintas ciudades del país. No obstante, dicha norma en ningún extremo autoriza al congresista a delegar funciones que le son propias y menos aún a ser reemplazado por personal que trabaje con él, sino a ser acompañado, y por ello en su labor sería, entre comillas, fortalecida. El acusado infringió su deber funcional apropiándose para sí de los caudales que tenía bajo su administración, pues debía llevar a cabo acción específica conforme a su labor congresal en función al dinero otorgado por el Estado. Al no ejecutarla, sino devolver el dinero no utilizado, se apropia de esto. Sobre el hecho 3 nos remitimos al voto en mayoría porque es el mismo texto. Señala, el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal prescribe lo siguiente. El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. El delito de peculado es uno de infracción de deber, no de dominio, por lo que el juicio de intervención delictiva como autor reposa en infracción del deber positivo de resguardar los intereses de la administración pública, específicamente el patrimonio público, de suerte que todos aquellos intraneos que estén vinculados por razón de su cargo a la percepción, administración y custodia de caudales públicos responderán a título de autores. Fundamento tercero de la casación 3513-2022 del 19 de febrero del 2024, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. El autor nacional Fidel Rojas Vargas sobre este delito sostiene que los elementos objetivos y normativos del tipo penal son a. Existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales o efectos. B. La percepción, administración o custodia. C. Modalidades de comisión, apropiación o utilización en cualquier forma. D. Destinatario para sí o para otro. Y E. Objeto de la acción, los caudales o efectos. En el presente caso no existe ninguna controversia en los siguientes hechos materias de la acusación fiscal. El acusado, Daniel Enrique Salaverry Villa, se desempeñó como congresista de la República en los años 2017 y 2018, periodo de la imputación delictiva. La Dirección General de Administración del Congreso de la República entregó las sumas de dinero por concepto de apoyo logístico en la semana de representación en favor del acusado, en los meses de noviembre y diciembre del 2017 y enero, febrero y marzo del 2018. Los funcionarios Gianmarco Quesada Castro, asesor 1, Luis Fernando Calderón Carvajal, asesor 2, Juan Carlos Yontó Gamarra, asistente, y segundo Agustín Ortiz Ramírez, técnico, prestaron servicios en el despacho del congresista acusado y recibieron importes dinerarios entregados por la Dirección General de Administración del Congreso de la República por concepto de, entre comillas, gastos por semana de representación, en mérito a la Directiva 02-12-2013, DGA. Procedimiento para la asignación de viáticos y otros recursos por comisión de servicio dentro del territorio nacional en los periodos materia de la imputación fiscal. La controversia central o medular de los cargos atribuidos al acusado se circunscribe en determinar la naturaleza jurídica del objeto de la acción, caudal público, como elemento normativo del tipo penal. El Ministerio Público sostiene que los importes entregados al acusado son caudales públicos y el acusado, en su defensa material y en su defensa técnica, sustentada por su abogado, sostiene que ese monto de dinero y que recepcionó para la semana de representación no es caudal público, sino es un monto de libre disposición, que no está sujeto a rendición de cuentas y que tiene características de ingresos remunerativos, por estar sujeto al impuesto a la renta de quinta categoría. Con el objeto de dilucidar esta controversia, es oportuno precisar que son hechos aceptados por las partes que la mesa directiva del Congreso de la República, en sesión de fecha 13 de septiembre, acordó aprobar la propuesta formulada mediante informe 360-2017 de GC de la Dirección General de Administración, disponiendo tomar las medidas correspondientes para su implementación. En el informe, la mencionada dirección dio a conocer la problemática existente en el tratamiento de reembolsos de los gastos efectuados por los congresistas durante la semana de representación, recomendando que se grave con impuesto a la renta dicha asignación y en reemplazo de la rendición de cuentas se presente solo un informe sobre actividades realizadas, conforme se desprende de estos documentos que fueron oralizados en juicio. De igual forma, en el informe de orientación de oficio 2334-2019 CG, y USP del 23 de octubre de 2019, suscrito por la Comisión de Control, Supervisor General y Subgerente de Control del Sector Justicia Político y Electoral de la Contraloría General de la República sobre pagos por apoyo logístico para la semana de representación, periodo de evaluación del 13 de septiembre de 2017 al 28 de febrero de 2019,
sostiene lo siguiente, entre comillas. De lo expuesto se advierte que la modificación de la asignación de apoyo logístico para la semana de representación, aprobada con acuerdo de mesa 038-2017, del 3 de septiembre del 2017, significó una variación de su naturaleza jurídica, pues lo que hasta ese entonces era un reembolso de gastos sujeto a rendición, pasó a ser una asignación de 4.000 soles afecta a la retención del impuesto a la renta de quinta categoría, 1.200. No sujeta a rendición de cuentas y con carácter de una retribución por servicios personales, a tenor de lo establecido en el artículo 34 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. Para la implementación de lo establecido en el citado acuerdo no se consideró un procedimiento con precisiones y controles administrativos para la mejor implementación de la asignación de la semana de representación. Asimismo, no se ha considerado la incidencia que tendría el otorgamiento de la precitada asignación económica, la concurrencia de eventos que imposibiliten a los señores congresistas cumplir con su semana de representación, como podrían ser viajes oficiales al extranjero, licencias sin goce de haber, descansos médicos, sesiones permanentes o extraordinarias, entre otros. En relación al oficio 418-2018, del 20 de agosto del 2018, señalado en el cuadro 2, no existe parámetro ni fundamento establecido por los caudales pueda reducirse el monto establecido por concepto de asignación por semana de representación por un día menos de actividad en la semana de representación, por lo que corresponde el pago en su totalidad. Es decir, se admite el pago de apoyo logístico cuando el congresista realiza la semana de representación en menos de 5 días laborables continuos. Con estas pruebas, queda claro que por acuerdo de la mesa directiva y conforme se corrobora con el informe de orientación de oficio de los funcionarios de Contraloría General de la República respecto a esos pagos por apoyos logísticos, a partir del acuerdo de la mesa directiva de fecha 13 de septiembre del 2017, se varió la naturaleza jurídica del concepto que antes proporcionaban a los congresistas denominados reembolsos de gastos sujeto a rendición de cuentas, pasó a ser una asignación de 4.000 soles. Afecta a la retención del impuesto a la renta, 1.200, con el carácter de retribución por servicios personales, no sujeto a rendición de cuentas de libre disponibilidad con el carácter de una retribución por servicios personales, conforme al artículo 34 del TUO del impuesto a la renta. El artículo 34 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta estatuye. Son rentas de quinta categoría las obtenidas por concepto de A, el trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, selectivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones, el dinero o en especie, gastos de representación y en general toda retribución por servicios personales. En esa perspectiva, esos conceptos no tienen la calidad de caudales públicos, como argumenta la Fiscalía, sino se trata de retribuciones por servicios personales que la mesa directiva del Congreso acordó entregar a los congresistas para la semana de representación en ejercicio de la autonomía normativa, económica, administrativa y política del Congreso, establecida en el artículo 3 del reglamento del mismo. A diferencia de lo que son viáticos, que sí constituye caudal público conforme se especifica en el fundamento 35 del Acuerdo Plenario 7/2019. Que establece dinero entregado a un trabajador que debe desplazarse dentro o fuera del territorio nacional a fin de cumplir un encargo específico se denomina viático y constituye el caudal del erario público que recibe el funcionario o servidor público para cubrir sus necesidades personales esenciales, que no es el caso de las retribuciones otorgadas a los congresistas para la semana de representación por estar sujeta al impuesto a la renta conforme ya se explicaron. Ahora, si el acusado cumplió o no con todos los días de representación que tenía que efectuar en el periodo imputado, ello no da lugar a atribuirle la comisión delictiva a materia de imputación. En primer lugar, porque no existe ninguna directiva, reglamento o cualquier otra norma extrapenal que regule ese aspecto, conforme lo han explicitado los funcionarios de Contraloría General asignados al Congreso, quienes en el informe de orientación de oficio explicaron que no existe parámetro ni fundamento establecido por los cuales pueda reducirse el monto establecido por concepto de asignación por semana de representación por un día menos de actividad en la semana de representación, por lo que corresponde el pago en su totalidad. Es decir, se admite el pago de apoyo logístico cuando el congresista realiza la semana de representación en menos de 5 días laborables continuos. Además, el cumplimiento o no de esas funciones de representación no puede ser abordado por el derecho penal, que es de última ratio, en el sentido que solo debe recurrirse al derecho penal cuando han fallado todos los demás controles sociales. Por tanto, los ataques leves a los bienes jurídicos deben ser atendidos por otras ramas del derecho o por otras formas de control social. Mientras que al hablar de carácter fragmentario del derecho penal nos referimos a que no se le puede utilizar para prohibir todas las conductas.
Por tanto, estos hechos no deben ser abordados por el derecho penal, sino en el ámbito extrapenal. En conclusión, la conducta atribuida al acusado sobre la apropiación de los importes dinerarios entregados por la Dirección General de Administración del Congreso por concepto de apoyo logístico en la semana de representación en base al principio de legalidad resulta típica, por lo que de conformidad con el numeral 1 del artículo 398 del Código Procesal Penal corresponde absolver al acusado por el delito de peculado doloso en agravio del Estado. Con relación a los cargos del hecho 3 de haberse apropiado en favor del personal del despacho congresal de los viáticos asignados por comisión, al haber delegado el acusado a su personal de su representación en las actividades oficiales de la semana de representación, dice, a pesar del carácter indelegable de las actividades de representación parlamentaria, se aprecia que no está en cuestión ni es punto controvertido que los funcionarios de apoyo al despacho del entonces congresista Gianmarco Quesada Castro, asesor 1, Luis Fernando Calderón Carvajal, asesor 2, Juan Carlos Yontó Gamarra, asistente, y segundo Agustín Ortiz Ramírez, técnico, viajaron en las fechas en materia de imputación a la ciudad de Trujillo, ni tampoco los gastos por los conceptos de pasajes, hospedaje, etc. Sobre ese extremo, el testigo José Francisco Chevasco Piedra, quien se desempeñó como oficial mayor del Congreso en ese periodo de la imputación, manifestó en juicio que la norma interna establece que los congresistas pueden ir acompañados de sus asesores en la semana de representación y además el Congreso les provee las ayudas de pasajes y viáticos. A su vez, Wilfredo Ponce de León Pandolfi, en el desarrollo del juicio, afirmó que se desempeñó como jefe de asesoría del Congreso y en relación al oficio 508-2017 manifestó que en la práctica, en determinada jurisdicción, el congresista tenía un sinnúmero de actividades, pero por razón de tiempo y de distancia, delegaba a otra persona, a una secretaria o a un asesor para que lo represente en tal o cual actividad dentro de su jurisdicción. En primer lugar, conforme al artículo 22, literal J del reglamento del Congreso, el congresista tiene derecho a recibir las facilidades materiales, económicas, de personal que requiera para el mejor desempeño de sus funciones, lo cual habilita para que el congresista en la semana de representación pueda estar asistido del personal de su despacho, conforme lo han sostenido los testigos Chevasco Piedra y Ponce de León Pandolfi. En segundo lugar, no hay ningún cuestionamiento a los viajes y gastos que efectuaron los funcionarios de apoyo a la función del congresista acusado en el periodo imputado. En tercer lugar, el testigo Gianmarco Antonio Quesada Castro, quien se desempeñó como asesor 1 del despacho congresal del acusado, en juicio manifestó que los trabajadores que viajaban a las actividades de representación eran trabajadores de apoyo. El congresista intervenía y ellos eran personal de apoyo, tomaban notas de cada requerimiento o observaciones de los representantes de las instituciones con quienes se reunían o líder sindical o social. La función del congresista es indelegable. El término delegal no era el término correcto, era en el sentido de que continuaban con las actividades, pedían disculpas por la no asistencia del congresista a alguna reunión, saludaban y escuchaban a la persona con quien se había coordinado la atención. No se ha presentado como representante del congresista en los actos oficiales o no oficiales. Este testigo no solo ha explicado la labor realizada como apoyo a la labor de congresista en la semana de representación, sino también ha sostenido que en ningún momento ha asumido funciones del congresista, sino solo de apoyo. Además, si este personal asumió o no esas facultades indelegables de congresista, son hechos que tienen una configuración típica distinta al tipo penal de apropiación de caudal público, que no ha sido objeto de acusación. Además, en este proceso está probado y no hay controversia que el personal de apoyo se desplazó a la ciudad de Trujillo con el propósito de apoyar en la semana de representación, conforme lo habilita el reglamento del Congreso. Por consiguiente, estos hechos también resultan atípicos y en función del principio de legalidad corresponde absolver al acusado. Por estas consideraciones, mi voto es el siguiente: se absuelve al acusado Daniel Enrique Salaverry Villa como autor del delito de peculado doloso por apropiación para sí, hecho 2, y peculado doloso por apropiación para otros, hecho 3, en concurso real homogéneo en agravio del Estado. Walter Ricardo Cotrina Miñán. Bien, ese es el adelanto de fallo. Se deja constancia, en este caso, se precisa que la sentencia quedará notificada con su lectura integral, que será en audiencia pública el día 21 de marzo próximo a las 5 de la tarde. Repito, la lectura integral se llevará a cabo el día 21 de marzo a las 5 de la tarde. Quedan notificados en este acto. Señor presidente. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.